Vamos a leer todo el Salmo 34. Ven en el título cómo dice: Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Este salmo fue el resultado del problema que tuvo cuando Saúl lo andaba persiguiendo para matarlo. Dice el versículo 1: Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Te damos gracias, Padre, porque tú guiaste a David a escribir estas palabras, que han sido de bendición para generaciones y generaciones de creyentes. Te damos gracias, Padre, porque tú nos hablas, nos enseñas, nos instruyes, nos amonestas, nos consuelas con tu palabra. Te damos gracias porque podamos reunirnos en este primer culto dominical del año. Te damos gracias, Padre, por tantos favores recibidos el año que terminó. Es por tu misericordia, Padre, que todavía estamos aquí. Ya estamos a 6 de este mes y son 6 días, Padre, que tu misericordia nos ha acompañado. Que tu misericordia no nos deje. Dependemos de ti para todo. Confiamos en ti, esperamos en ti, no porque lo merezcamos ni porque seamos buenos, sino porque tú eres bueno y porque tú eres misericordioso. Por esa misma misericordia, Padre, que te pertenece, te pedimos que nos hables a través de este salmo y que nos enseñes a alabarte en todo tiempo, Padre. Danos un corazón agradecido por lo que tú eres, por lo que tú haces. En el nombre de Jesús, amén. El viernes pasado tuvimos nuestro último culto de oración del año y en ese culto hicimos una oración de gratitud. Nos acordamos, ¿no?, de las bendiciones que Dios nos dio en el año que terminó. Dios tuvo misericordia con nosotros el primer día del año pasado y hasta el último. Y el día de hoy vamos a seguir con el mismo tenor. Nuestro Dios es digno de alabanza, hermanos, haga lo que haga. ¿En qué circunstancias escribió este salmo David? Cuando andaba huyendo de Saúl, que lo quería matar. Entonces, Dios es digno de alabanza aun si nos andan buscando para matarnos. Dios es digno de alabanza, haga lo que haga. El rey David andaba huyendo de Saúl en la providencia de Dios.
Dios quería enseñarle muchas cosas para cuando él ocupara el reino. Desde que fue ungido por Samuel hasta que ocupó el trono pasaron unos cuantos años. Él aprendió mucho en esos años. Él era muy joven. Cuando fue ungido tendría 16 años, más o menos. No sé cuántos tendría cuando ocupó el reino, pero yo le calculo que unos 24. Pues vean, en esos años él aprendió muchísimas cosas. Bueno, si una persona se convierte en una edad avanzada, tiene que aprender muchas cosas. Porque tiene que partir de cero, aunque tenga 60 años cuando se convierta. Imagínense David, que era muy joven. Todos tenemos que aprender. En realidad la vida cristiana es un constante aprendizaje. Cuando andaba huyendo de Saúl, llegó con el sacerdote Ahimelech. Tenían hambre, iban en busca de comida, pero él no tenía pan común. Dice, pues nada más tengo pan sagrado, dice. Dice, pero te lo voy a dar si tus siervos se han guardado de pecado. Y le dice, sí, dice, no hay problema por eso. Entonces les da pan sagrado. Y le pide un arma. ¿Saben por qué? Porque como tuvo que huir de Saúl apresuradamente, no tuvo tiempo ni de tomar sus armas. Entonces el sacerdote Ahimelech le da el arma, la espada, con que David había matado a Goliat. Pero ahí, en la casa de Ahimelech, estaba Doeg, un hombre edomita, que se dio cuenta de todo. Entonces a este David le dio miedo. Dice, este hombre va a ir con Saúl y le va a decir que yo estuve aquí y va a venir aquí a matar a Ahimelech y va a causar un destrozo. Entonces huye, se va de ahí y se va con el rey Aquis, el rey de Gat. Pero este rey Aquis lo recibe bien, pero sus siervos le dicen, mira, si tú tienes aquí a David, eso te va a meter en problemas y nos va a meter en problemas a todos. Dice, mejor. Entonces, para que no lo fueran a matar, se fingió loco. ¿Se acuerdan? Y dice que escribía en las portadas de las puertas y dejaba caer la baba por su barba. Entonces se fingió loco para evitar que lo fueran a matar. Pero vean, mucho tiempo, años, lo anduvo persiguiendo a Saúl. Pero hay un texto que dice claramente que Jehová no lo entregó en sus manos. Vean ustedes la providencia de Dios. Si Dios quiere que vivamos muchos años, Él hará todo lo que sea necesario para que vivamos muchos años. Nuestra vida está en sus manos, en las manos de Dios. Lo seguían para matarlo soldados de élite, los mejores soldados de Israel. Saúl mismo en persona organizaba las expediciones para buscar a David para matarlo. Pero díganme, ¿era posible que Saúl y sus soldados mataran a David? ¿Era posible? No puede ser. Ya había sido ungido para ocupar el trono y tenía que ocuparlo. Esto nos enseña que somos inmortales hasta que Dios quiera. Entonces David huye de ahí de Conaquis y se refugia en una cueva, en la cueva de Adulam. Y todo indica que allí en esa cueva fue cuando escribió este salmo. Este salmo tiene, como ustedes ya se dieron cuenta, 22 versículos. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Cada versículo empieza con una letra hebrea. Es un acróstico. Así se le llama. Del versículo 1 al 3, vean, habla de adoración. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Bien, esta es una adoración voluntaria. ¿Ustedes creen que huyendo de Saúl tenía ganas de alabar a Dios? Cuando nosotros estamos siendo afligidos, cuando nos aprieta el zapato, ¿tenemos ganas de alabar a Dios? No. De lo que tenemos ganas es de llorar. Entonces, estoy diciendo que es una adoración voluntaria, porque debemos alabar a Dios aunque no tengamos ganas, aunque nuestras circunstancias sean muy difíciles. Dice,
Su alabanza estará de continuo en mi boca. La palabra su quiere decir que esta alabanza le pertenece a Dios. Es una alabanza que le debemos. Estemos como estemos. Pero no cabe duda que cuando estamos afligidos, que tenemos problemas graves, por naturaleza no tenemos ganas de alabar a Dios. Pero las tengamos o no, tenemos que alabarle de todas maneras. Y ahí se ve la sinceridad de un creyente, la gratitud de un creyente. David tomó la resolución de alabar a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, estemos como estemos. Entonces, aun si nos estuvieran persiguiendo, debemos tomar la decisión de alabar a Dios. Es más, supongamos que Saúl hubiera atrapado a David. Entonces, ¿ya no hubiera sido Dios digno de alabanza? Pues aún así, aún si nos matan, Dios sigue siendo digno de alabanza. Lo que esto quiere decir es que no debemos ser esclavos de nuestras emociones. No debemos ser esclavos de nuestros sentimientos. En realidad Dios se arroga el derecho de ser el dueño de nuestras emociones. En este asunto de estar contentos o estar tristes, debemos ser guiados, escuchen, por la razón. No por nuestros sentimientos. Acuérdense que los sentimientos siempre son cambiantes. Los sentimientos pueden depender de nuestras circunstancias, pero para alabar a Dios debemos hacerlo basándonos en la razón, en lo que ya Dios hizo, en lo que Dios hizo en el pasado, en lo que está haciendo ahora y en lo que va a hacer en el futuro. Otra cosa, Dios es inmutable. Dios es fiel, Dios no deja de amar a los suyos. Por el hecho de que Saúl perseguía a David, ¿había dejado Dios de amar a David? No. Vean, Saúl era el rey, perseguía a David, pero Dios amaba a David y no a Saúl. Ya para entonces el espíritu había dejado a Saúl y el espíritu estaba con David. Entonces, aunque era rey Saúl y tenía la corona y todo, Dios no estaba con él. Entonces, aunque las circunstancias parezcan decir lo contrario, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso. Entonces, si vamos a tomar una decisión, si algo debe de mover nuestra voluntad, debe ser la razón, no los sentimientos. ¿Saben qué hacen las personas que no conocen al Dios verdadero? Se dejan llevar por sus sentimientos. Hacen lo que les gusta. No se ponen a meditar en las consecuencias. Ellos hacen lo que sienten, lo que les gusta. Y es por eso que los inconversos cometen tantas tonterías. Y ya después, cuando están sufriendo las consecuencias, dicen, bueno, ¿pero qué pasó? ¿Por qué mi vida ahora es un desastre? Yo te voy a decir por qué. Tu vida es un desastre porque pasaste por alto a Dios y te dejaste guiar por tus sentimientos. Y esto le pasa a personas incluso que conocen la palabra de Dios, que la conocen pero que no la obedecen. David estaba siendo perseguido, pero a pesar de todo, él sabía que Dios es inmutable, que Dios es fiel y que Dios es bueno. Entonces es por eso que él confiaba en Dios. No confiaba en sus sentimientos, confiaba en Dios. Entonces, Dios es santo, es bueno y es misericordioso, haga lo que haga. Otra cosa, era una oración voluntaria, pero también era una adoración constante. Porque vean cómo dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Así dice el versículo 1. Pero si bendecimos a Dios, aun si nos están apretando el cuello, ¿quiere decir que los cristianos somos masoquistas? ¿Nos gusta sufrir? No. Entonces, ¿por qué vamos a alabar a Dios aunque las circunstancias sean contrarias? ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un Dios que lo controla todo. Dios estaba controlando a Saúl para que Saúl no rebasara los límites y matara a David. Si alguien nos quiere matar y Dios permite que nos mate, bendito sea Él. Pero Él puede impedir que nos maten. Aun si nos siguiera la CIA, aun si nos siguiera la Interpol, aun si Donald Trump estuviera en contra nuestra. Nosotros los cristianos creemos que Dios lo controla todo, aun a nuestros perseguidores, si es que nos persiguen. Si Dios permite algo en mi vida, ¿qué propósito tiene? Es que Dios quiere mi bien. Al permitir que Saúl persiguiera a David, Dios quería el bien de David.
No quería el bien de Saúl, quería el bien de David. Y si ustedes creen esto, si ustedes lo saben y lo creen, vean, este es el mejor remedio para el estrés. Esa situación en la que estás es la que Dios diseñó para enseñarte, para que aprendieras. Dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y luego dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice, sabiendo, pero no basta saberlo, hay que creerlo. Entonces, esa situación difícil en la que tú te encuentras tiene el objeto de producir en ti paciencia. ¿Y saben por qué? Porque por naturaleza no somos pacientes. Somos bien impacientes y quisiéramos las cosas así. Quisiéramos que las cosas fueran como nosotros quisiéramos, pero tenemos que aprender a ser humildes, a esperar en Dios el tiempo, lo que Él quiera darnos. Entonces, en esa situación difícil, cuando huía de Saúl, Dios estaba probando la fe de David. ¿Para qué? Para que esa fe saliera reluciente como el oro, como dice Pedro. La paciencia es una gran virtud. Es una virtud muy necesaria y muy valiosa. ¿Creen ustedes, hermanos, que Dios prueba nuestra fe porque le gusta vernos sufrir? ¿Cómo sería posible que a Dios le gustara ver sufrir a sus hijos? A ningún padre le gusta eso. Pero si Dios nos aflige, es por nuestro bien, ya lo dije. Y es por eso que el apóstol Pablo dice en cierta parte, dad gracias en todo. La voluntad de Dios es que demos gracias en todo. No nada más en ciertas circunstancias, en cualquier tipo. Pero ¿saben qué? Que para que aprendamos a darle gracias a Dios en todo, es posible que pase mucho tiempo. No debe ser así, no debiera ser así. El rey David lo aprendió en su juventud. Él aprendió a tener paciencia. Pues sea la edad que tengamos, tenemos que aprender eso. Era una adoración verbal también, porque vean cómo dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. No nada más en su corazón, en su interior, no dice, en mi boca. Si alabamos a Dios, tenemos que alabarlo de manera que otros lo sepan. Porque si estamos quejándonos, murmurando, renegando, ¿saben qué? Los demás se van a dar cuenta, aun si no lo dijéramos. La gente insatisfecha, la gente que nomás se está quejando, se queja aunque no lo haga con sus palabras, se queja con sus actitudes. Hay personas que tienen la idea de que México está mal por culpa del gobierno y de todo lo que está mal en México le echan la culpa al gobierno. ¿Ustedes creen eso? ¿Que el gobierno tiene la culpa? No. La culpa de nuestras desdichas es nuestra. No es del gobierno, es nuestro pecado, las malas decisiones que hemos tomado. Las personas que se quejan del gobierno, ¿saben qué? En el fondo se están quejando de Dios, aunque no lo crean. Entonces, si David alababa a Dios y estaba reunido de muchos amigos, todos sus amigos se darían cuenta. Nosotros, antes de ser convertidos, díganme si no es cierto, bueno, a lo mejor hay excepciones, nos quejábamos de muchas cosas. Éramos muy quejosos, muy quejumbrosos. Y otros nos oían. Bueno, pues si antes los demás oían que nos quejábamos, ahora que los demás oigan que agradecemos a Dios y que lo alabamos. Otra cosa, la adoración del rey David era una adoración genuina. Vean cómo dice el 2. En Jehová se gloriará mi alma. En Jehová. Vean, no en mi situación. No me voy a gozar en el hecho de que me estén persiguiendo, de que mi vida esté en peligro. No, nos gozamos en Jehová. Pero ¿saben ustedes por qué David se gozaba en Jehová? Porque él amaba más a Jehová que a su misma vida. Él me dio la vida, Él me la va a quitar cuando Él quiera. Entonces, si me la quita, yo en Él me gozaré. David se asombraba de la grandeza de Dios. No pierdan de vista el Salmo 34 y vean el Salmo 86. Vean, este salmo también fue escrito por David. Vean cómo David se asombra
de la grandeza de su Dios. Salmo 86:8. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Yo les recomiendo que cuando alaben a Dios, digan estas palabras en voz alta. Simplemente diciéndolas, aunque nadie las escucha, ustedes las escuchan. ¿Me explico? Cuando ustedes dicen estas palabras, ustedes mismos las escuchan como si otro se las estuviera predicando a ustedes. Entonces ustedes serán beneficiados de esta alabanza que ustedes están dando a Dios. Y David, decía estas palabras porque estaba sorprendido, maravillado de la grandeza de Dios. Hermanos, nuestro Dios es un Dios muy grande. Nuestro Dios es un Dios que hace maravillas. Nuestro Dios es un Dios increíble. David alababa a Dios. ¿Saben por qué? Porque esa adoración que él tenía brotaba de adentro. Así como las quejas brotan de adentro, la adoración genuina brota de adentro. Pero él dice, en Jehová se gloriará mi alma. Díganme, ¿en qué otra cosa podríamos gloriarnos? ¿En que tenemos una casa muy grande? ¿En que tenemos un carro último modelo? ¿En que tenemos hijos profesionistas? En eso nos vamos a gloriar. El único que merece la gloria es nuestro Dios. David buscaba la gloria de Dios al decir estas palabras, pero ¿saben qué? Por naturaleza tenemos la inclinación a buscar nuestra propia gloria. Pero Dios estaba enseñando a David, y nos enseña a todos, aunque tarde tiempo, cuáles son nuestras principales prioridades. ¿Quién debe estar por encima? Dios. Primero Él, y luego Él, y hasta el último Él. Díganme, hermanos, ¿no hemos fallado en esto? ¿No hemos sufrido dolores de cabeza por buscar nuestra propia gloria? ¿Por querer que las cosas sean como nosotros queremos? El único que merece la honra, la adoración y la alabanza es nuestro Dios. Vean, cuando David empezó a ser perseguido, por un tiempo él le tenía miedo a Saúl. Pero al escribir este salmo está demostrando que a quien realmente le tiene miedo es a Dios. A quien debemos temer es a Dios. El temor de Dios echa fuera todos los demás temores. El temor de Dios es el único temor saludable, el único temor bueno. Hay un versículo donde dice el apóstol Pablo que Dios escogió a lo vil, a lo débil y a lo menospreciado. Nosotros que somos convertidos, somos viles, somos débiles y somos menospreciados. Sí, a los ojos de otros, no a los ojos de Dios. ¿Por qué Dios escogió a lo vil? Dice el apóstol Pablo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Quién llegará al cielo presumiendo que merece ir al cielo? Tenemos que andarles diciendo a los demás que estamos muy orgullosos de que hemos sido escogidos para ser salvos. No tenemos que andarlo diciendo. Cuando lleguemos al cielo, no creeremos, ningún creyente creerá que llega al cielo por sus propios méritos. En el cielo no hay arminianos. En el cielo nadie dice, yo merezco estar aquí, gracias a todo lo que yo hice, es que estoy aquí entrando en el cielo. No hay nadie que diga eso allá. Antes de ser convertidos, todos éramos arminianos. Y los que no son convertidos son arminianos, les guste o no. ¿Quiénes son los arminianos? Los que confían en sus obras, los que confían en sus actitudes, en sus sentimientos, en sus pensamientos, los que confían en sí mismos y en los demás. Nosotros entendemos que no merecemos nada. Y si algo tenemos, es porque Él quiso dárnoslo en su misericordia. Imagínense que el rey David hubiera dicho, yo no merezco que Saúl trate de matarme. Si yo busco su bien, si yo maté a Goliat y libré a Israel de muchos males, ¿por qué me quiere quitar la vida? No, Señor, yo no merezco que Saúl me ande persiguiendo. No, David no decía eso.
Si el creyente un día despierta y no tiene ni un centavo en la bolsa, ¿qué es lo que merece? Merece el infierno. Entonces, aunque amanezca sin un centavo, estará contento y alabará a Dios. Los orgullosos no aceptan el Evangelio. Los orgullosos son arminianos. ¿Y saben ustedes por qué no aceptan el Evangelio? Porque los humilla. No ven con buenos ojos el Evangelio porque los humilla. Dice, yo ser salvo por los méritos de otro, no. Yo voy a ser salvo por lo que yo haga. Con mis hechos, con mis actitudes, con mis ofrendas, con mis lecturas, yo voy a comprar la salvación. Nunca lo harás. Nunca. ¿Se acuerdan lo que le dijo Satanás a Adán y Eva? Que si comían del fruto iban a ser como dioses. Y eso la gente se la sigue creyendo. Hasta la fecha la gente se sigue creyendo que serán como dioses. ¿Por qué? Porque eso es lo que quieren en el fondo, ser dioses. ¿Y saben por qué? Porque al hombre por naturaleza le gustan las alabanzas. Al hombre por naturaleza le gustan los elogios y no las críticas. Y era la adoración de David una oración contagiosa. Porque vean cómo dice el 2. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Los mansos. ¿Quiénes son los mansos? Los humildes. Los que no defienden neciamente sus derechos. Los que reconocen que lo que tienen no lo merecen. Los mansos son los humildes, los que no creen merecer las alabanzas. Ven, una persona que cree merecer las alabanzas se enoja si no la alaban. Pero un hombre humilde, si no lo alaban, él sabe que no lo merece, entonces ¿por qué estaría esperando que lo alabaran? A un hombre orgulloso, ustedes lo pueden derribar fácilmente. ¿Saben cómo derriban a un hombre orgulloso? Critíquenle algo que hace. Lo derriban. Pero a un hombre humilde, a un hombre manso, no lo pueden ustedes derribar. ¿Saben por qué? Porque está en el suelo. Tú no puedes derribar a un hombre que está en el suelo. A los orgullosos les gusta que los alaben a ellos. Y si escuchan que alaban a otros, eso no les gusta. Dice, esas alabanzas que le están dando a otros deberían de dármelas a mí. Ese aumento de sueldo que le dieron a otros deberían de habérmelo dado a mí. Ese vecino que se compró un carrazo, ese carro debería de tenerlo yo. Ellos quieren las alabanzas. Pero una persona sensata, una persona mansa, le da a Dios la gloria con lo que tenga. Si tiene una carcacha o si tiene un último modelo, y si anda a pie o si anda en bicicleta, Dios merece toda la gloria. Y no se les olvide esto, que todo lo que tenemos lo hemos recibido. Nada merecemos, de nada podemos presumir. Además era una adoración colectiva. Vean el versículo 3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. La frase a una quiere decir exaltemos unánimemente. Entonces, no solamente David alababa a Dios, quería que otros lo alabaran también. Si nosotros estamos satisfechos con nuestro Dios, nos gustaría juntarnos con otras personas que estén en la misma situación. Si nosotros alabamos a Dios, ¿no nos gusta platicar con una persona que nomás está quejando? Dios habita entre las alabanzas de Israel, no entre las quejas, no entre las murmuraciones. Dios ha prometido estar con nosotros si nos reunimos para adorarle. ¿Por qué estamos aquí? Con esa intención, la de adorarle. Él es el que merece toda la gloria. Y si la gente se gloría en sus logros o en su dinero, nosotros nos gloriaremos en Jehová, en nuestro Dios. Quien merece la honra y la gloria es Él. Y si nos gozamos en Cristo, querremos compartir ese gozo con otros creyentes, porque con un inconverso, ¿cómo? Díganme. Ustedes le dirían a un inconverso, oye, yo voy a alabar a Dios, ¿no quieres alabarle junto conmigo? No puedes, no puedes.
Los creyentes abren la Biblia, un texto los atrapa y no pueden pasar de ese versículo. O sea, ven un versículo como muy precioso. Pero ese versículo que a ustedes les parece precioso, enséñeselo a un inconverso. ¿Sí? ¿Y ese versículo qué? A ellos no les dicen nada. A ti te dicen mucho, a ellos no les dicen nada. Entonces, si Cristo es precioso para ti, para los inconversos no lo es. Al contrario, si tú le dices que amas a Cristo, te van a decir que estás loco. ¿Por qué? Porque ellos aman otras cosas. Pero no aman al amable, al adorable. Para nosotros Cristo nos es precioso. Para ellos les es indiferente. Ahora vean en segundo lugar cómo del versículo 4 al 7 David da su testimonio. Vean el 5. Los que miraron a él fueron alumbrados. Vean el 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero vean, cuando dice esto, todavía está siendo perseguido por Saúl. Pero después de haber orado, ya no tiene miedo. ¿Cómo ven? Todavía estaba siendo perseguido. Vean el 5. Los que miraron a él, a Jehová, fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Él miró a Dios en medio de sus tinieblas y recibió luz. Dice, los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Vean cómo dice este pobre. Ya había sido ungido para ser rey, pero vean cómo dice, este pobre. Vean, este es el concepto en el que él se tenía. Él no era orgulloso. Él sabía que no merecía haber sido ungido. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El problema estaba vigente. El problema no se le había quitado, pero ya no tenía angustia. La tuvo, pero dejó de tenerla. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Se sienten ustedes angustiados? ¿Se sienten afligidos? Si es así, este salmo es para ustedes. Lleguen a su casa, analícenlo detenidamente y el consuelo que encontró él lo encontrarán ustedes. David sabe que Dios lo preservó, porque dice al final del 6, y lo libró. O sea, no lo libró la casualidad, lo libró Jehová. Y va en el 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice, el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Es Cristo. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, Cristo está alrededor de los que le temen y los defiende. Hermanos, si Él está alrededor de nosotros y nos defiende, ¿quién nos puede dañar verdaderamente? Esta es la solución de todos los problemas. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero vean, los ojos de David fueron abiertos para que viera esto. Si Dios abre nuestros ojos, veremos que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Ellos ríen y cantan porque tienen dinero, porque tienen un gran sueldo, una gran cuenta en el banco. Pero nosotros, vean, como tenemos los ojos abiertos, sabemos que son más los que están con nosotros, aunque nos estén persiguiendo, aunque estemos en problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando sentimos que estamos en un hoyo? Cuando parece como que no podemos salir, tenemos que mirar hacia arriba. Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. Entonces la liberación viene de arriba. Porque si ustedes se miran hacia abajo, se van a deprimir. ¿Cómo se sentirá, hermanos, una madre cuando pierde un hijo? Díganme, ¿cómo se sentirá? Y si lo andan buscando todos en la colonia y lo encuentran, ¿cómo se siente cuando lo encuentra? Imagínense, ¿cómo va de un estado, de una condición a otro? Nosotros nos llenamos de gozo cuando vemos cómo Dios contesta nuestras oraciones. Estábamos en un hoyo, pero Dios nos sacó.
Dios sacó a David del hoyo, aunque estaba en el hoyo. ¿Pueden entender esto? David estaba bien contento porque su oración había llegado a la presencia de Dios. ¿Ustedes están bien seguros de que Dios escucha sus oraciones? El otro día yo le pregunté a un joven que si sabía que Dios lo escuchaba. Y él lo pensó un ratito y me dijo, sí, yo creo que Dios me escucha. Y le digo, ¿y en qué te basas para creer que Dios te escucha? ¿Y qué creen que me dijo? Un muchacho que tiene unos 25 años. Y me dice, si no me escuchara, dice, no hubiera yo llegado a los 25 años. Entonces, si un hombre tiene 100 años, ¿es porque Dios lo ha escuchado 100 años? No. Los creyentes estamos bien seguros de que Dios nos escucha. Y es por eso que a quien tememos es a Él y no a los saúles que nos persiguen. Nos llenamos de gozo y de alegría cuando sentimos que nuestra carga ya la tiene Dios en sus manos. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Entonces, después de haber orado, nos levantamos bien contentos. El problema continúa. Pero nos levantamos bien contentos porque estamos bien seguros que nuestra carga ya la tiene Él. Ya no nos vamos a preocupar. Él hará lo que tenga que hacer. Vean lo que dice el 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Aún andaba huyendo, pero ya no tenía temor. David entendía que su vida estaba en las manos de Dios, no en las de Saúl. Esa es la paz que dice Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios. La gente no puede entender eso. ¿Cómo es posible que esos cristianos no tienen dinero, tienen problemas, no tienen trabajo, sus hijos están enfermos y están contentos? ¿Cómo le hacen? Esa es la paz que viene de arriba. No es autosugestión. Es una paz que Dios da. Esa paz no la conocen los inconversos. Y los inconversos no pueden comprender que los creyentes tengan esta paz. Es posible que un creyente esté llorando de tristeza, de angustia por una aflicción, y que después se ponga a orar y que se levante sonriendo y cantando. Por medio de la oración ponemos nuestro problema en las manos de Dios. Dios es bueno, Dios es todopoderoso, Dios es fiel. Hermanos, Dios no ha prometido darnos una vida libre de problemas. Si los cristianos no tuviéramos problemas, todo mundo se convertiría al cristianismo. ¿Por qué vivimos en un mundo lleno de problemas? Porque este mundo es un mundo caído. En este mundo no hay nadie que no tenga problemas. Muchos piensan que la felicidad no existe porque todo el mundo tiene problemas. Pero la felicidad no es la ausencia de problemas. Porque si la felicidad fuera la ausencia de problemas, entonces no existiría la felicidad. Pero la felicidad es saber y creer que Dios ha perdonado tus pecados. Y que un día irás con Cristo cuando te mueras. De ahí se deriva la felicidad. David era feliz, aunque Saúl lo andaba persiguiendo y buscando para matarlo. Vean Isaías 26. Vean lo que dice aquí Dios por medio de Isaías. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vean, completa paz, absoluta paz. Aquí está confirmando Isaías lo que dice Pablo acerca de la paz de Dios. Dice, tú guardarás en completa paz. Vean, es Dios el que hace esto. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El asunto es que perseveres en pensar en Él. No pienses en Saúl que te está persiguiendo. Piensa en Dios. Piensa en tu Dios y en su poder.
Y dice, porque en ti ha confiado. ¿Por qué persevera en pensar en Jehová? Porque ha confiado en Él. Ahora vean lo que Él dice el 4. Confiad en Jehová perpetuamente. Y vean lo que dice después. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿En dónde está nuestra fuerza? En Jehová, en nuestra confianza en Él. Porque si ustedes confían en ustedes mismos, confían en su dinero, confían en los hombres, ustedes no pueden tener esta paz, este poder. En Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, cuando confiamos en Dios somos fuertes. David era fuerte cuando era perseguido y Saúl era débil persiguiendo, como ven. Dios usa nuestras dificultades, ¿saben ustedes para qué? Para hacer que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. Para eso lo hace. ¿Qué dice Pablo? Todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Todas las cosas. Si tú no amas a Dios, tu situación no te ayuda. Pero vean cómo dice el texto. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Pero qué bien? ¿Cuál es ese bien? Al que nos ayudan todas las cosas. Vean Romanos 8, para que lo vean. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero ahora la explicación está en el 29, vean, dice, porque a los que antes conoció, habla de conocer con un amor eterno, también los predestinó, ¿para qué? ¿Para qué los predestinó? Dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, ¿para qué son predestinados los predestinados? Para que se parezcan a Cristo. Ese es el bien. Entonces, cuando un creyente se está pareciendo a Cristo, ese es el bien, al que le están ayudando todas sus situaciones. Entonces, ¿qué es lo que quería Dios al permitir que Saúl persiguiera a David? Que David se pareciera a Cristo. ¿Entienden? Entonces, no pongas tus ojos en Saúl, no pongas tus ojos en el problema, no pongas tus ojos en los perseguidores. Pon tus ojos en Cristo y te parecerás o te irás pareciendo a Cristo. A través de ser afligido, el rey de David aprendió muchas cosas. Es increíble. Nos mete en una escuela Dios, en la escuela de la aflicción. Pero el hombre orgulloso huye de eso. El hombre orgulloso quiere felicidad, quiere dinero, quiere comodidades, quiere lujos, que no le falte nada. Pero el creyente quiere parecerse a Cristo, quiere ser humilde, quiere ser manso, quiere estar contento, quiere estar agradecido. Y estas cosas solamente se obtienen de Dios. Entonces David aprendió a través de sus circunstancias. ¿Se acuerdan que hay un versículo o dos que hablan de que David era un varón conforme al corazón de Dios? ¿Se acuerdan de esa frase? David era un varón conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que David tenía un corazón como el de Dios. ¿Pero quién le dio a David un corazón así? Pues fue Dios. A través de esto. Dios le enseñó a David a ser humilde, manso y a tener todos los frutos espirituales que menciona en Gálatas el apóstol Pablo. Entonces, Dios diseña nuestras circunstancias, hermanos, con este propósito. Que aprendamos a ser como Cristo. Entonces el mayor bien no es el de tener una gran cuenta en el banco. El mayor bien es ser como Cristo. Ser puros, santos, amorosos y tiernos como Cristo. Que le aprendamos a hablar así a nuestra pareja y a nuestros hijos. Dios estaba cuidando a David. Él no se daba cuenta. Dice el texto, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero ¿saben qué? Que no vemos a Dios. Está alrededor de nosotros, pero no lo vemos. Pero ya lo mencioné. Son más los que están con nosotros
que los que están con ellos. Que Dios abra nuestros ojos para verlo. Cuando David escribió esto, estaba en la cueva de Adulam. En una cueva no hay lujos, no hay comodidades. Pero Dios estaba con él sin lujos y sin comodidades. Hay personas que tienen lujos, que tienen comodidades y no son felices. Hay personas que todo lo tienen y no son felices. Eso demuestra claramente que no es tener las cosas lo que nos hace felices. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y yo les pregunto, ¿ustedes temen a Dios? ¿O a qué le temen? ¿Le temen a la pobreza? ¿Le temen a la soledad? ¿Le temen a su pareja? ¿Le temen a sus hijos? Hay padres que le temen a sus hijos. Ya les dije que el ángel de Jehová es Cristo. Y no se les olvide que Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, aunque nos persigan, aunque nos maten. Entonces debemos alabar a Dios, aun si no vemos al ángel de Jehová acampando alrededor de nosotros. Y vean, ¿cómo podemos estar seguros de que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros? ¿Saben cómo? Si no fuera así, ya hubiéramos caído en apostasía. Algunos el año pasado se fueron de esta iglesia. Algunos se fueron hace algún tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el ángel de Jehová no acampaba alrededor de ellos. Y por eso terminaron apostatando. Y si nosotros permanecemos firmes, ¿es porque somos muy listos? ¿Somos muy inteligentes? No. ¿Por qué muchos blasfeman? ¿Por qué muchos se alejan? ¿Por qué muchos terminan perdiéndose? ¿Por qué nosotros permanecemos firmes? Si Dios ha decretado que un creyente llegue al cielo, llegará llueva o truene. Vean ustedes la instrucción de David al partir del versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos. No le teman a Saúl, teman a Jehová. Pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Ven, los leoncillos, los cachorros de león, pueden padecer hambre. ¿Saben cuándo padecen hambre los cachorros de un león? Cuando matan al león. Cuando matan a la leona. Los pobres leoncitos pues, se quedan sin... Pues es el rey de la selva, pero lo llegan a matar. Una bala o un elefante o un cocodrilo, qué sé yo. Pues es más fácil que un león se quede sin comer a que un cristiano se quede sin comer. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien real. Hay cosas más importantes que la comida. Aquí está instruyéndonos David. Y luego vean en el 11, venid hijos, oídme. Aquí ya se está convirtiendo como nuestro Padre, dándonos una instrucción. El temor de Jehová os enseñaré. No le tengan miedo a Saúl. No le tengas miedo a tus circunstancias. Yo te voy a enseñar a que temas a Jehová. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Haz esto y temerás a Jehová. Pero vean cómo dice en el 8, gustad y ved. ¿Qué quiere decir la palabra gustad? Quiere decir prueben. Prueben que Jehová es bueno. Dichoso el hombre que confía en él. Pero ¿por qué no dice pensad en esto? ¿Por qué no dice meditad? No dice gusten. ¿Saben por qué? Porque los creyentes hemos probado por experiencia que nuestro Dios es bueno. Entonces, si nosotros creemos que Dios es bueno, pues vengan y pruébenlo. Muchos piensan que Dios es bueno si les da dinero, si les da una pareja, si les da hijos, una casa. Entonces, si no tenemos hijos, ni casa, ni dinero, entonces Dios no es bueno. Dios es bueno aunque estemos en una cueva. Aun si nuestra almohada es una roca, una piedra. Pero cuando dice David esto, gustad,
habla de que su relación con Dios es placentera, es agradable, es deleitosa. Si ustedes entienden que Dios es bueno y ustedes lo han comprobado, ustedes le dicen a los demás, vengan y pruébalo. No queremos tu dinero, no queremos que vengas para que nos des tu dinero. Lo que queremos es que tú pruebes lo que yo he probado, que tú tengas lo que yo tengo, que tú encuentres lo que yo he encontrado. Y esto pasa con los creyentes cuando su gusto espiritual se va acrecentando cada día. Los creyentes aprendemos a disfrutar, vean, alimentarnos del pan espiritual. Los inconversos se gozan del pecado. Una relación con una mujer, con la copa, con la droga, eso es lo que les gusta. Pero a nosotros la satisfacción que obtenemos la sacamos de aquí. El alimento espiritual. Ya las cosas de este mundo ya no nos satisfacen. No nos invites a tus fiestas. Yo tengo una fiesta en casa. Nosotros que hemos probado el amor de Cristo, te invitamos a que lo pruebes. No hay nadie como Cristo. Vengan y compruébenlo. Imagínense conocer a Cristo y su amor tan inmenso. ¿Qué sucedió cuando llegamos a experimentar nosotros, a conocer el amor de Cristo? Entonces entendimos cuál era el propósito de nuestra existencia. Nosotros sabemos a dónde iremos cuando muramos. Nosotros lo sabemos. Pero hay millones que no lo saben. Saber que Cristo derramó su sangre por mí. Saber que todos mis pecados han sido perdonados. Saber que Cristo me ama con un amor eterno. Y que nunca dejará de amarme. Es increíble esto. Vean el versículo el 10 al final. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Recuérdenle a Dios esta promesa. Recuérdensela cuando se sientan angustiados. Apréndanse este versículo de memoria. Todo el Salmo apréndanselo si pueden. Dios era digno de asombro, de admiración, de temor para David. David no se espantaba por Saúl, no se espantaba por su ejército. David se asombraba de Dios. Nuestro Dios es un Dios temible, pero adorable. Es increíble que Dios pueda ser al mismo tiempo temible y adorable. ¿Saben ustedes por qué muchos lo menosprecian? Porque no lo conocen, porque no lo han probado, ni idea tienen de quién es el Dios verdadero. Miren el 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. He ahí las consecuencias de tener el bien, ¿entienden? Si ustedes tienen a Cristo con ustedes, si ustedes se van pareciendo a Cristo cada día, entonces ustedes tienen esta paz de Dios que los inconversos no pueden tener. Vean, los inconversos piensan que serán felices, ¿saben cómo? Alejándose de Dios. ¿Saben por qué no se acercan a Él? Porque tienen miedo. Tienen miedo de que de veras Dios existe. Entonces, se acercan a Dios con recelo. No quieren profundizar porque tienen miedo. ¿Y saben por qué tienen miedo? Porque no quieren dejar su pecado. Ellos piensan que el pecado es lo que les hace felices. Y piensan que si se hacen cristianos, van a ser infelices. Hermanos, Dios no está en contra de que seamos felices, al contrario. Dios quiere que seamos felices. Pero la felicidad no está en el pecado destruye. Si tú te acercas al pecado, terminarás mal. Los inconversos piensan que serán felices haciendo su propia voluntad. Pobres. Entonces se alejan de Dios, se ponen en contra de Dios, le declaran la guerra a Dios. Eso son suicidios, es una locura. A Dios nunca le vas a ganar. Hay ateos que hablan de ética. Hay ateos que hablan de valores. Vean, sin Cristo no hay ética ni valores. Esa palabra ética, esa palabra valores son sacadas de aquí. ¿De dónde sacaron esas palabras ellos? ¿Cuáles valores si tú no crees en Cristo? ¿Quieres que te respeten?
Pues respeta. ¿Quieres que te amen? Ama. ¿Cómo puedes exigir esto de los demás si tú no lo haces? Vean el Salmo 73. Salmo 73, 27. ¿Cómo les va a ir a los que se alejan de Dios, a los que no quieren acercarse a Él? Dice, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿No quieres saber de Dios? ¿No quieres acercarte a Dios? Órale. Haz lo que gustes. Pero vean lo que dice al final el salmista. Pero en cuanto a mí, o sea, si ellos se alejan de Dios, porque se alejen, pero dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El acercarse a Dios es el bien de los creyentes. Oh Dios, no permitas que nos alejemos de ti. Pero vean por último un estímulo que David nos da para acercarnos a Dios y para alabarle. Ven el 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Vean, están atentos. Aunque a veces pudiera parecer otra cosa. Y dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Vean, si tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti. Si tú te alejas de Dios, Él se aleja de ti y está en contra tuya, dice el 16. La ira de Jehová contra los que hacen mal. ¿Cuál es la diferencia entre una vida desgraciada y una vida dichosa? Tener a nuestro Dios de nuestro lado o tenerlo en nuestra contra. Si Dios está contigo, tendrás este gozo, esta paz, esta felicidad, esta salvación. Pero si estás en contra de Dios, mucho cuidado. Hermanos, si Dios nos escuchó en el 2018, ¿no nos escuchará en el 2019? Pero si la ira de Dios estuvo sobre ti en el 2018, ¿permanecerá en el 2019? ¿No fuiste salvo en el año pasado? ¿No lo serás en este? Cristo dijo, el que no está conmigo, contra mí está. En este mundo solamente hay dos clases de personas. Los que están con Cristo, a favor de Cristo, o los que están en contra. No hay de otra. Cerciórense, personas que me escuchan, de estar con Cristo, no contra Él. En todo este salmo, David nos da a entender claramente que la vida cristiana no está libre de problemas. Él pudo comprobarlo. Pero Dios ha prometido estar con nosotros, pase lo que pase. Si en este 2019 nos fuera muy mal, se nos muriera un ser querido, nos corrieran del trabajo, nos persiguieran, no importa, Dios sigue siendo bueno, fiel y misericordioso. Dios ha prometido estar con nosotros si hacemos su voluntad. Y si no quieres hacer su voluntad, Dios está en contra tuya. Dice Pablo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ninguna. Si tú eres creyente, no serás condenado nunca, nunca. El día del juicio, Cristo te recibirá con los brazos abiertos. Pero si no, la ira de Dios será descargada sobre ti. Vean cómo dice el versículo 21, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. ¿Quién matará al malo? Su maldad, su propia maldad, su propio pecado. No será Dios quien lo haga, será su propio pecado el que lo llevará al infierno. El día del juicio nadie le va a decir a Dios, no Señor, yo voy a ir al infierno porque tú nunca me escogiste. Yo te pedí que me salvaras, pero tú no quisiste salvarme. No. Si tú no eres salvo es porque no quieres serlo. No le eches la culpa a Dios. No digas que Dios no quiere salvarte. El problema es que tú no quieres dejar tu pecado. Cerciórense de estar con Cristo y no contra Cristo. Tú nunca le vas a ganar a Dios. Nunca. Dice David, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Haga lo que haga Dios con nosotros, con México, con el mundo en este año. Alabaremos a Dios y lo bendeciremos
siempre. Dios nunca comete injusticias. Oremos.